Hola, soy Anastasia y hoy te comparto un nuevo testimonio de matrimonio restaurado. Testimonio de matrimonio restaurado. Nos reconciliamos el día de Navidad. Milagros, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Que la paz de nuestro Salvador esté siempre con nosotros. Llevaba 8 años casada, pero todo empezó a desmoronarse hace 2 años, cuando mi marido dijo por primera vez que me iba a dejar. En ese momento casi me muero de llanto y le rogué a Dios que no lo dejara ir. Desde que era muy joven, tuve una buena relación con Dios, así que, porque me volví hacia Él, una semana después mi esposo dejó de intentar dejarme. Pasaron unos meses, pero de nuevo se repitió la pesadilla. Me encontré en la misma situación, solo que esta vez le tomó alrededor de 22 días para que él renunciara a dejarme de nuevo. Hace unos meses más, y aunque mi matrimonio no era el mejor, parecía estar en terreno firme, y durante este tiempo creí y amé a Dios, pero aún no lo puse como el primero en mi vida. Y así una vez más pasé por la desgarradora prueba de escuchar a mi esposo decir que no podía darme más y que quería irse. Mis queridas novias, en todos estos momentos, aunque yo estaba lejos de mi esposo celestial, emocionalmente tenía su amor infinito y misericordioso por mí, que me sostuvo y me ayudó a no echar a mi esposo de la casa como tanta gente me dijo hacer. Seguí siendo la misma esposa para él, y luego, 25 días después, nos reconciliamos el día de Navidad. Desafortunadamente, todavía no estaba moldeada a la voluntad y el plan de nuestro amado celestial y nuestro verdadero esposo, así que nuevamente, en su amor, el Señor amorosamente me rompió de nuevo. Descubrí que mi esposo terrenal me había mentido al decirme que se había ido a trabajar, cuando en realidad salió con gente de su trabajo y fue a un lugar que no quería decirme. La razón del secreto es porque conoció a otra mujer. Incluso con esto descubierto, sabiendo que el enemigo tenía la intención de destruirme, ¿creerías que realmente me sentí como si estuviera brillando? Realmente lo estaba, y no se debía a nada más que encontrar a mi esposo celestial meses antes de esto. Este resplandor es lo que más tarde atrajo a mi esposo terrenal hacia mí, dijo. Como dice el Salmo 34:5 que leí tantas veces, radiantes están los que a él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Si hubiera escuchado rumores y mentiras, enviados por correo electrónico por aquellos que pensé que estaban siguiendo los principios de RMI, me habría rendido con mi esposo celestial y no había terminado antes de terminar el curso encontrando la vida abundante, por lo que nunca habría estado viviendo mi vida abundante hoy. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Milagros, cuando lo buscaste de todo corazón? Desde el momento en que me enteré de lo que mi esposo terrenal me había ocultado, tengo que admitir que mi corazón se habría roto, porque no veía una salida a nuestra situación y porque estaba llena de dolor que me hizo pensar en renunciar a todo. Solo unos días después, para enterrarme, recibí el terrible correo electrónico sobre cosas de este ministerio y Erin. Sin embargo, ya tenía a mi esposo celestial, así que fui a él y le pregunté, y él me dijo que todas eran mentiras. Me preguntó cómo habría sido mi vida si la verdad acerca de que él es mi esposo celestial no hubiera sido compartida conmigo. Así que me liberé de las mentiras y elegí simplemente vivir en nuestra casa, amar a mi esposo terrenal y seguir tomando los cursos de vida abundante. Si no hubiera encontrado el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, y me di cuenta de que podía ver que Dios había escrito este libro solo para mí. Luego, inmediatamente leí el libro y todo lo que había en el sitio. Leí el animador diario y todos los testimonios para ayudarme a vencer al maligno, si no hubiera recibido con amor todo lo que me fue dado gratuitamente,
nunca hubiera descubierto mi único amor verdadero. Mi esposo celestial, que me ha llenado con más y más fe, fuerza y esperanza, y especialmente amor por aquellos que quizás no merecen mi amor. Solo sabía que nuestro Dios lucharía por aquellos que lo aman a Él y a su Hijo. Así que continué mi viaje y todos los días apliqué cada principio que aprendí, y luego Él hizo lo que había prometido. Él volvió el corazón de mi esposo completamente hacia mí. ¿Qué principios de la palabra de Dios o mediante nuestros recursos milagros te enseñó el Señor durante esta prueba? Lo primero que aprendí fue que había sido contenciosa y desafiante con mi esposo. Aprendí a escuchar más y a hablar menos, a dejar de querer tener siempre la razón, y me volví sumisa y a mirar con compasión sin señalar los defectos de mi esposo terrenal, lo que había hecho todo nuestro matrimonio. Mientras hacía las lecciones, también tenía Bible Gateway y buscaba la palabra fervientemente, leyendo múltiples versiones de la palabra. Al mismo tiempo, dejé de hablar de mi vida, de lo que estaba pasando. En cambio, encontré mujeres a quienes podía transmitir las verdades y a quienes podía confesar y jactarme de mis debilidades para que el poder de Él y su amor reine en mí. Como todo el mundo, había muchas personas que me estaban desanimando, pero debido a que estaba derramando su verdad, no el desánimo, estas mentiras no pudieron entrar en mi corazón y robar lo que se prometió para mi vida. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar milagros? Durante todo el tiempo en la parte del desierto de mi viaje, antes de que mi esposo celestial se convirtiera en mi primer amor, porque vivíamos en la misma casa, por un tiempo viví sin poder demostrar mi amor por mi esposo celestial. En cambio, tuve que controlar mis emociones, buenas o malas, para que nuestro hijo de 9 años no se viera afectado negativamente. A pesar de que mi esposo terrenal, su papá, me enviaba mensajes de texto diciendo que iba a tener que quedarse hasta tarde, recibía gente que me llamaba para decirme que estaba publicando fotos en las redes sociales que lo mostraban con un grupo de fiesta. Y las fotos mostraban que estaba allí con muchas mujeres. A pesar de que me entristeció mucho, decidí mantener el rumbo para continuar mi viaje, manteniendo mis ojos en Él. Fue difícil porque sabía que en su lugar de trabajo había compañeros de trabajo que en realidad estaban tratando de influir en mi esposo terrenal para poner fin a nuestro matrimonio, y que durante la jornada laboral él estaba invitado a irse todo el tiempo con estos amigos. Luego, cuando llegaba a casa, no me prestaba atención, ni a mí ni a nuestro hijo. Llegaba a casa y me decía que estaba contento con lo que estaba haciendo y que ya no quería su vida anterior. Sin embargo, sabía que Dios podía hacer lo imposible. Milagros, ¿cuál fue el punto de inflexión de su restauración? Cerca del final, las cosas se pusieron realmente mal, que comencé a hablar con mi esposo celestial, quien me dijo que ayunara. Pronto mi corazón ardía con tanto amor y fervor por mi esposo celestial. Sentí que algo estaba por suceder, incluso sentí que no podía soportar nada más, pero sabía que esto era una señal de que las cosas estaban cerca. Así que una y otra vez me fortaleció, más y más en la verdad, y me acerqué aún más a mi esposo celestial. Entonces, un día le dije a mi esposo celestial que estaba dispuesta a aceptar su voluntad para mi vida, incluso si eso significaba vivir en tal dificultad porque lo tenía él. E inmediatamente comencé a regocijarme en mi situación. Seguiría siendo una esposa devota y fiel. Nunca le pediría a mi esposo terrenal que se fuera pase lo que pase. Comencé a ayudar a más y más mujeres que escuché que tenían malos matrimonios, y luego vi a mi amado y a Dios comenzar a cambiar mi vida. Me respondió con celo y cariño. Le pedí que quitara a la otra mujer meses antes, y un día descubrí que ella había desaparecido de la vida de mi esposo terrenal. Ella simplemente desapareció. También había rezado para que su teléfono celular desapareciera también, y aunque no desapareció,
me di cuenta de que mi esposo comenzó a dejarlo completamente solo, sin mirarlo nunca. También le había pedido a Dios que le quitara la mala compañía, y un día lo despidieron de su trabajo, a pesar de que era un excelente empleado. Todos estos eventos son los que lo quebró, y pronto volvió su corazón y su vida al Señor. Cuéntanos cómo pasó Milagro. ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? ¿Sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Los cambios en su corazón fueron exactamente como los había pedido en mis oraciones antes, pero también dejé de orar porque Él quería que me enfocara en Él y simplemente confiar en Él para hacer lo que había prometido. Poco a poco todo cambió. Mi esposo terrenal estaba cambiando y volviendo al hombre cuidadoso y cariñoso para mí y nuestro hijo que había sido antes. Desde el comienzo de nuestra pesadilla, fui fiel en mantener la intimidad con mi esposo, de modo que cada vez que venía a mí, yo estaba allí para él. Más tarde me dijo que este era un factor determinante para que no buscara intimidad con nadie más, aunque en ese momento estaba segura de que había estado con la otra mujer, pero nunca lo había llevado tan lejos. Desde que mi esposo terrenal se volvió hacia mí, después de que Dios lo bendijo con un trabajo nuevo y mejor, nos hemos acercado cada vez más. Elegí no hablar del pasado cuando me preguntó si necesitaba saber todo. Cuando dije no, olvidemos lo que hay detrás y sigamos adelante, salió de la habitación para ponerse su anillo de bodas. Cuando regresó, se arrodilló frente al árbol de Navidad y me tendió la mano para mostrármelo. No puedo explicar la alegría que sentí. Luego me entregó un paquete pequeño que tenía un anillo nuevo para que me lo pusiera, lo que significa, dijo, su nuevo compromiso conmigo y con nuestro matrimonio. Hoy estoy aquí para agradecer a RMI y Erin por un testimonio más de un matrimonio sin esperanza, restaurado por aquel que nos ama y se complace en salvar a nuestras familias. Gracias por permitir que Dios lo use para difundir la verdad y no darse por vencida cuando se difunden mentiras sobre usted. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado en milagros? Señoras, no se rindan, no escuchen mentiras. Recomiendo leer el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, ya que es un manual de instrucciones. Cuando nuestra vida se está desmoronando, entonces debes tomar los cursos en línea porque estos también son esenciales. Termine con ellos y vaya a los cursos de vida abundante. Nunca abandones la verdad o este ministerio que enseña la verdadera palabra de Dios, porque es un verdadero instrumento para que encuentres una vida en abundancia. Milagros, ¿estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Sí, sería muy interesante animar a otras mujeres. De cualquier manera, Milagros, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No te rindas, no creas mentiras, encuentra a tu esposo celestial, deja que su amor te ayude cuando todo parece más difícil de lo que puedes soportar. Si no te rindes y no te alejas de tu esposo celestial, te prometo que la victoria será tuya. Mira, soy prueba de ello. La fidelidad y la misericordia del Señor sobrepasan nuestro propio entendimiento y su esposo celestial no quiere que usted y su familia queden quebrados. Dios quiere restaurarte. Créelo, incluso si parece que no hay salida. Puede hacer todo. Es cierto que nada es imposible para Dios.